Hola, soy la profesora Alba Lucía González y en este video voy a explicarles una segunda parte del tema de dinámica. Recordemos que la dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. En este caso vamos a ver las fuerzas mecánicas especiales. Esa primera fuerza la vamos a llamar peso y va a estar identificada con la letra W mayúscula. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos debido a la atracción gravitacional y siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra, y esta parte es importante que la tengamos en cuenta, de que siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra. Miremos entonces este objeto que tengo acá. Es un objeto que está colgado y vamos a dibujarle la fuerza llamada peso. Ya dijimos que es una fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra, por lo tanto iría verticalmente hacia abajo como está allí en este dibujo. Vamos entonces también a ver que hay una fórmula para el peso, que es peso igual a masa por gravedad. Miremos esta otra situación. Es un objeto que está sobre una superficie. Igualmente, la fuerza llamada peso va a ser una fuerza dirigida verticalmente hacia abajo. Miremos esta otra situación. El peso, volvemos a repetir, es una fuerza como un vector dirigido verticalmente hacia abajo. Se dibujaría entonces de esta manera. Definamos otra fuerza, una fuerza llamada normal, que vamos a identificar con la letra N mayúscula. Es la fuerza con que responde una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Y una característica es que es perpendicular a la superficie que contiene el cuerpo. Perpendicular. Recordemos que perpendicular es formando un ángulo de 90 grados. Miremos entonces esta situación de este objeto que reposa sobre una superficie. Ya vimos la fuerza llamada peso, que va dirigida hacia abajo. Ahora vamos a dibujarle la fuerza normal y dijimos que era perpendicular a la superficie que contiene el objeto y que es una fuerza de la superficie que responde sobre ese objeto. Entonces, la fuerza normal quedaría dibujada de esta manera. En este caso va dirigida hacia arriba. Miremos esta otra situación. Ya aquí vimos el peso, que sabemos que es verticalmente hacia abajo, dirigida hacia abajo, y la fuerza normal, si esta es la superficie, la fuerza normal tiene que ir en este sentido, porque recordemos, debe ser perpendicular a la fuerza, a la superficie que contiene el objeto. Observemos este otro objeto. Es un objeto que está colgado. Vamos nuevamente a dibujar la fuerza llamada peso, que ya vimos es un vector dirigido hacia abajo verticalmente. En este caso, el objeto no está apoyado en ninguna superficie. Por lo tanto, si no tiene apoyo en una superficie, no hay
fuerza normal. Para que haya fuerza normal, el objeto debe estar apoyado en una superficie. Definamos ahora otra fuerza llamada tensión, que la vamos a identificar con la letra T mayúscula. Es la fuerza ejercida por una cuerda que está unida a ella, al objeto, y es un vector dirigido a lo largo de la cuerda que sostiene el cuerpo. Miremos esta situación. Voy a empezar a dibujarle las fuerzas que ya hemos visto. Hemos visto la fuerza llamada peso. En este caso no hay fuerza normal, ya que el objeto no está apoyado en una superficie. Y la tensión iría en este sentido porque es una fuerza que va dirigida a lo largo de la cuerda. En este caso tiene que ir para arriba para poder que la cuerda esté haciendo la fuerza suficiente para sostener ese objeto. Miremos esta otra. Esto es una polea por la cual está pasando esta cuerda. Tengo dos objetos. Voy a empezar a dibujar entonces la fuerza llamada peso, que ya vimos. En ambos casos es un vector dirigido verticalmente hacia abajo. Fuerza normal, este objeto no tiene fuerza normal, ya que no está apoyado en una superficie. En cambio, este, por estar apoyado en una superficie, tiene fuerza normal, iría dirigida hacia arriba, porque recuerden que debe ser perpendicular a la superficie que contiene el objeto. Vamos entonces a dibujarle la fuerza de tensión que iría a lo largo de esta cuerda. Iría de esta forma. Es la misma tensión, ya que es la misma cuerda. Miremos entonces esta otra situación, un poco más compleja, ya que tenemos tres objetos. Dibujemos entonces la fuerza llamada peso. En los tres casos siempre es un vector verticalmente hacia abajo, dirigido hacia abajo. La fuerza normal, este tercer objeto de acá no tiene fuerza normal, ya que no está apoyado en una superficie. Estos otros dos sí tienen fuerza normal. Iría hacia arriba porque son perpendiculares a la superficie que contiene el objeto. Dibujemos entonces la tensión. Esta cuerda de acá es diferente a esta otra que está pasando por la polea. Esta tensión es la misma tensión. Vamos entonces a llamarla T1. Tiene el mismo valor porque es la misma cuerda. Y en esta parte ya vimos cómo van dibujadas las tensiones, y las tensiones entre estas dos tensiones que aparecen aquí dibujadas es la misma tensión. Vamos a llamarla T2. Esta es diferente a esta cuerda, ya que son cuerdas distintas. Definamos una última fuerza, fuerza de rozamiento, y es la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos. También es llamada fuerza de fricción, y su valor es igual, o su ecuación es fuerza de rozamiento mu por n, que es la fuerza normal. ¿Quién es mu? Mu es el coeficiente de rozamiento. A veces un objeto se mueve en una superficie completamente lisa, allí no hay rozamiento, pero hay veces que se mueve en una superficie que tiene algunas, no es completamente lisa, allí tenemos entonces rozamiento. Igual deben informarme si hay o no rozamiento. Miremos entonces esta situación. Tenemos nuevamente un objeto apoyado en una superficie. Vamos a dibujarle las fuerzas que ya hemos visto. El peso verticalmente dirigido hacia abajo. La fuerza normal perpendicular a la superficie. En este caso no tenemos tensión porque no existe ninguna cuerda. Y si yo tengo ese objeto de esa manera, él no se va a mover para ninguna parte.
Si yo le aplico entonces una fuerza en este sentido, el objeto se va a mover para la izquierda. La fuerza de rozamiento la definimos que es la fuerza que se opone al movimiento. Si el objeto se está moviendo hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento entonces debe ir hacia la derecha, porque se opone al movimiento. Observemos esta otra situación. Vamos entonces a dibujar las fuerzas que ya vimos. Está la fuerza llamada peso, verticalmente dirigida hacia abajo. La fuerza normal, perpendicular a la superficie que contiene el objeto. Y aquí el objeto se está moviendo porque simplemente se desliza, o sea, se mueve hacia abajo en esta dirección. Quiere decir entonces que la fuerza de rozamiento va dirigida hacia arriba porque se opone al movimiento. Aquí nuevamente tenemos este caso donde dibujo la fuerza llamada peso, la fuerza normal y voy a aplicar una fuerza dirigida hacia arriba. Es decir, que el cuerpo se mueve hacia arriba. Si el cuerpo entonces se mueve hacia arriba, la fuerza de rozamiento iría hacia abajo, ya que ella se opone al movimiento. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro el tema. Esta es una parte teórica de las fuerzas mecánicas especiales. Hasta una próxima oportunidad.